Muy buenos días a todos. Hoy es martes 22 de septiembre y esta mañana vamos a estar compartiendo juntos en Génesis capítulo 49 versículos 1 al 12. Hoy estamos llegando ya al último capítulo de la vida de Jacob que está en Génesis 49. El encabezado al principio de este capítulo dice: Jacob bendice a sus hijos. Jacob habla proféticamente anticipando el futuro de sus hijos y de las tribus que vendrían de cada línea familiar. Dice Génesis 49:1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. Estas palabras fueron de gran importancia para las generaciones futuras que se preguntarían: ¿qué se dijo de nosotros? Años más tarde podrían leerlo, descubrirlo leyendo esta parte ahí en Génesis 49. Lo sorprendente de este capítulo, cuando lo lees en sí, es que mucho de lo que dice Jacob no suena para nada una bendición. Imaginen estos hijos reunidos alrededor de este anciano en la cama de Jacob en sus últimas horas. ¿Qué esperás que te diga? El abuelo, el padre. El Señor te bendiga y te guarde, hijo mío. Que la paz esté contigo todos los días de tu vida y que la alegría sea tu porción por siempre y para siempre. Amén. Eso es lo que uno espera oír. Ahora, ponete en lugar de Rubén y escuchá lo que le dijo Jacob en el versículo 4 del pasaje de hoy. Porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. ¡Wow! Gracias, papá. Esa es tu bendición para mí. Pero esto no termina ahí. Entonces Jacob trae a recuerdo la memoria de un viejo pecado del pasado cuando Rubén se había acostado con una de sus concubinas. Porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Ahí en el versículo 4. Después de eso Jacob saca a relucir el infame pecado que Simeón y Leví fueron especialmente responsables, la atrocidad del ataque a los hombres de Siquem que hizo que el nombre de Jacob apestara. Jacob se refiere a sus armas son instrumentos de violencia en el versículo 5 y dice esto en el versículo 7: maldito sea su furor porque fue fiero y su ira porque fue cruel. Vean este cuadro nomás. El anciano le dice: vengan, vengan que los voy a bendecir. Y en el lecho de su muerte, lo ves que empieza a sacar a luz todos estos pecados que sus hijos cometieron muchísimos años atrás. Y te quedas pensando: ¿qué onda con todo esto? A ver, decime, ¿qué parte de todo esto parece ser una bendición para vos? ¿Dónde? ¿Dónde está la bendición? Parece más un viejo amargado que está desenterrando el pasado y echándoles en cara todo lo que no les pudo decir durante ese tiempo. ¿Acaso este Jacob nunca escuchó acerca del perdón, del amor de Dios, del perdón de parte de Dios? Lees este capítulo y te preguntás: ¿son estos hermanos realmente bendecidos? Bueno, la respuesta es que sí, sí, son bendecidos. Estos hermanos son bendecidos. Hacemos fast forward muchísimos años más adelante, cuando la nueva Jerusalén, la bendita ciudad de Dios, se revela en el libro de Apocalipsis. Juan vio que los nombres de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, estaban inscritos en la puerta. Sus nombres están escritos en el cielo. Ellos son bendecidos. La gracia de Dios había cambiado a estos hombres. Y el versículo 28 deja en claro que las últimas palabras de Jacob para ellos fueron palabras de bendición. Esto fue, dice el versículo 28, esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno lo bendijo con su respectiva bendición. Estas son las palabras de un hombre viejo. No son las palabras de un hombre viejo y vengativo que no pudo olvidar el pasado. Todo lo contrario, Jacob bendice a sus hijos, a los 12. Así que hay algo que tenemos que aprender acá sobre cómo es la bendición y lo que significa traer bendición a otras personas. No es solo decir palabras bonitas y palabras alentadoras. Vamos a ver lo que contiene. El pasaje de hoy contiene, el que leímos para hoy contiene las bendiciones sobre Rubén, Simeón, Leví y Judá. El pasaje de mañana continúa con el resto de los hijos. Tal vez quieras preguntarte cuál de estas bendiciones son para vos. Y si vos sos como yo, de seguro te vas a sentir identificado con más de una de estas bendiciones. Jacob bendice a Rubén, a Simeón y a Leví y les dice a ellos, al bendecir los que necesitan ser advertidos.
Esto nos es familiar en la Biblia. Jesús, los discípulos de Jesús son bendecidos, pero Jesús también les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dios dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en Efesios 1:3. Pero después nos dice en Efesios 4:28, no robe más el ladrón, sino trabaje, haciendo honradamente con sus propias manos. ¿Por qué creen que Dios diría a las personas que son bendecidas con la mayor bendición espiritual en Cristo? ¿Por qué les estará diciendo esto? ¿Por qué lo estará advirtiendo? Porque todos experimentamos la atracción de la carne. Esa inclinación que tenemos hacia lo que está en vos por naturaleza puede ser una lucha para vos a lo largo de toda tu vida. No olvides nunca lo que está adentro tuyo en vos por naturaleza. Tenés que conocerlo y tenés que estar en guardia contra ello. Para Rubén, ¿qué fue eso que estaba dentro de él? Fue el pecado de la arrogancia, de la soberbia. Dice el versículo 3, Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Acá podés escucharlo a Jacob diciéndole a su hijo Rubén, Rubén, vos siempre fuiste el primero. Fuiste el primero en gatear, fuiste el primero en caminar, fuiste el primero en hacer todo. Siempre fuiste antes que los demás. La gente te tiene en cuenta. Estás acostumbrado a tener a todo el mundo viéndote a vos. Por eso estás en peligro. Esto es lo que hay en vos, Rubén. Tenés el deseo de impresionar a los demás. Hay una fanfarronería, hay una arrogancia dentro tuyo. Y eso es lo que te metió en problemas cuando cometiste ese horrible pecado. La soberbia es el pecado que está detrás del pecado que te atrapó a vos. Y acá es donde está la batalla para vos, hijo mío. Estás bendecido, pero necesitas ser advertido. Generaciones después, los descendientes de Rubén leían esto en Génesis y oraban, oh Dios, sé lo que hay adentro mío. Líbrame, líbrame del pecado del orgullo que acecha adentro de mi corazón. Líbrame de toda la locura a la que conduce la arrogancia. Para Simeón y Leví el pecado fue la ira, porque en su furor mataron hombres, maldito sea su furor porque fue fiero y su ira porque fue cruel, dicen los versículos 6 y 7. Esto se remonta al gran pecado de estos hermanos contra los hombres de Siquem. El pecado había sido perdonado por su padre, pero Jacob les dice, no olvides nunca desde dónde vino ese pecado. Esa violencia vino de adentro tuyo. El pecado detrás de tu violencia es la ira que hay en tu corazón. Simeón, Leví, ahí es donde Satanás tiene la ventaja sobre ustedes. Sos propenso a la ira, ves algo que no te gusta y te pones nervioso por ello. La presión se acumula en tu alma y entonces estallás en ira. La gente que te conoce ve esto en vos. Simeón y Leví son bendecidos pero necesitan ser advertidos, les está diciendo Jacob. Esta claridad es la claridad de un padre que amaba a sus hijos y conocía cuál era la debilidad de cada uno de ellos y por eso los está advirtiendo. Conocía las batallas particulares de cada uno de ellos y debe haber sido una gran bendición para estos hijos que su padre les advirtiera así a ellos. Porque bendición es más que decir palabras amables y tranquilizadoras. Jacob bendijo a cada uno de sus hijos con la bendición que le corresponde. Y le dice, Rubén, Simeón, Leví, son bendecidos, pero necesitan ser advertidos. Judá, en cambio, es algo distinto. Judá es exaltado, recibe una honra especial. Dice el versículo 10, el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. ¿Qué tenía de especial Judá? Solo esto, que de su línea nacería Jesucristo. Fíjense en la referencia al león. Judá es un cachorro de león en el versículo 9. De la tribu de Judá vendrá el que sostiene el cetro, y a él vendrá gente de todas las naciones en obediencia y adoración. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros hoy es ¿por qué Dios nos hace leer este pasaje? ¿Por qué te hizo a vos leer este pasaje? Algunos de nosotros estamos bendecidos, pero necesitamos ser advertidos. Vos estás en Cristo, pero el pecado acecha dentro de tu corazón a la puerta con todo su poder destructivo y la bendición de Dios para vos hoy está en esta advertencia. Si el pasaje de mañana va a ser para vos, vas a ver que otros necesitan ser desafiados.
Vas a ver que otros necesitan ser animados. Así que toma la advertencia del Señor hoy. Vení al león de la tribu de Judá. Arrodillate ante su cetro en fe y arrepentimiento. Prometele obediencia a Él incondicional en tu vida, y en Él la bendición de Dios va a ser para vos también. Que Dios los bendiga ricamente.